ingrese a la plataforma, seleccione el curso, me ubique en la pestaña que deseo en este momento crear el cuestionario o la evaluación. Acto seguida, fui a la parte superior, al menú superior, y seleccioné la opción Activar edición. Hasta ahí, normal. Ahora lo que voy a hacer es, en el centro de la pantalla, me aparece una opción que se llama Añadir una actividad o un recurso, que es en este momento donde se encuentra el mouse. Lo selecciono y él me va a desplegar todas las actividades y los recursos que tenemos. En este caso, voy a seleccionar cuestionario. Profesor, vale la pena mencionarles que todo cuestionario tiene dos momentos importantes. El primer momento es la configuración general. Y el segundo momento es cuando ya voy a añadir las preguntas. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, seleccionamos la opción cuestionario. Selecciono la opción cuestionario y en la parte de abajo me aparece agregar. Entonces, selecciono agregar. Nombre, ¿qué me va a aparecer aquí? Aquí, como ustedes pueden ver, hay unas opciones: temporalización, calificación, esquema. Ya les voy a explicar qué son cada una de estas opciones. Entonces, lo primero que hacemos es escribir el nombre. Entonces, por ejemplo, le voy a escribir evaluación en línea 01, o le puedo poner la fecha, parcial, quiz, lo que ustedes deseen. Aquí en descripción, ya es la descripción de este cuestionario, de lo que vamos a hacer. Entonces, puedo llegar y decir: apreciados estudiantes, a continuación van a encontrar ustedes una evaluación en línea. Por favor, tengan en cuenta las siguientes recomendaciones, por ejemplo. Entonces, aquí pues voy a omitir esa parte. Me voy a saltar hasta el último pasito donde dije: tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Y entonces, 2 puntos, puedo generar 1. La evaluación tendrá un intento, 2 intentos, puede ser. Entonces, número de intentos, 1. Segunda opción o segunda característica. Yo la evaluación, como ustedes pueden observar en la opción temporalización, que se encuentra abajo de la descripción, vean que me aparece algo que dice abrir cuestionario, cerrar cuestionario y límite de tiempo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener mi evaluación abierta desde, suponiendo que la vamos a hacer hoy, desde 8 de la mañana hasta la última hora del día. Yo lo puedo tener configurado así, pero va a tener un límite de tiempo. Entonces, ¿qué significa? Que el estudiante puede ingresar a las 9 de la mañana, pero como le acabo de configurar el límite del tiempo 15 minutos, significa que solo van a disponer de 15 minutos apenas ellos seleccionen comenzar. ¿Cómo así? Ellos ingresan a las 9, entonces tienen de 9 a 9:15. Ahora bien, yo puedo también llegar y decir, bueno, en vez de generar este límite de tiempo, lo que voy a decirles es que sea, por ejemplo, de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Yo puedo configurarlo de esta manera. ¿Sí? Digamos que en eso el sistema es muy flexible. Entonces tenemos opción de tiempo, abrir cuestionario, cerrar cuestionario. Entonces, dentro de la descripción, yo puedo generar también ese tipo de apreciaciones o comentarios. Llegar y decirles: recuerden que una vez comenzado el intento, disponen de 15 minutos para realizar la prueba. Y así sucesivamente comenzamos a generar la descripción de lo que vamos a generar. ¿Qué más opciones podemos generar? Entonces, pues en el caso puntual, por ejemplo, aquí pongamos: dispondrán de un tiempo de 15 minutos para la prueba.
Puedo generar otro tipo de observaciones en la descripción. Por ejemplo, si llegan a presentar algún inconveniente, por favor, notificarlo al instante al correo del Centro de Educación Virtual con copia al del docente. Puede ser una observación dentro de otras. Entonces, ahora bien, vamos en este momento a explicar cada uno de los ítems que aparecen aquí debajo. Temporalización. ¿Qué es la temporalización? Como ahorita lo estaba mencionando, la temporalización lo que me dice es cuándo se abre el cuestionario, cuándo se cierra el cuestionario. ¿Puedo yo tener de un día para otro mi cuestionario? ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Límite de tiempo, puedo manejar por semanas, días, horas, minutos o segundos. Sugerencia. Dependiendo del número de preguntas y de lo extenso que se desarrolle, es el tiempo límite que nosotros generamos. Yo puedo tener un cuestionario de 5 preguntas y decir, no, en 15 minutos, 5 minutos es más que suficiente, dependiendo de qué tanto sea lo que ellos tengan que leer. Cuando el tiempo se ha terminado, por defecto me aparecen varias opciones, pero principalmente la opción que debemos dejar es el envío se realiza automáticamente. Hay otras opciones que dicen hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario y el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine. ¿Esto qué significa? Que si el estudiante estaba realizando la prueba y no alcanzó a terminarla porque el tiempo se acabó, estas opciones son las que entran como a determinar qué sucedería con esa prueba. Entonces, lo mejor es el envío se realiza automáticamente. Si el estudiante está haciendo la evaluación de 5 preguntas, solo alcanzó a hacer 3 y se le acabó el tiempo, ¿qué significa? El envío se realiza automáticamente, significa que nos envía lo que el estudiante hizo hasta ese momento. Con las otras opciones, digamos que se dificulta porque da un tiempo de gracia o que sencillamente el sistema después no reconoce ni siquiera las 3 primeras preguntas. Entonces, lo mejor es, y la sugerencia es, el envío se realiza automáticamente. Esta opción que dice periodo de gracia para el envío es cuando selecciono la segunda opción, pero vuelvo y digo, la primera es la mejor. Segunda ítem del cuestionario, calificación. Aquí me va a aparecer es el número de intentos permitidos. Me va a decir categoría de calificación. La categoría de calificación es cuando uno maneja categorías en el centro de calificación. Entonces, que yo tenga primer corte, segundo corte y pueda ubicar ahí cada uno de las evaluaciones. Intentos permitidos. Si yo selecciono 2, 3 en adelante, se habilitará la opción métodos de calificación donde el sistema me dice, tenga en cuenta la calificación más alta, tenga en cuenta el promedio de todas las calificaciones, tenga en cuenta el primer intento o tenga en cuenta el último intento. ¿Cuándo es bueno tener una evaluación con 2, 3, 4, 5 intentos? Cuando estamos hablando de una actividad tipo diagnóstico, que el estudiante la puede hacer, la puede repetir y así constantemente. Bueno, un parcial, por ejemplo, en la plataforma, lo ideal es solo un intento. Siguiente ítem, nos encontramos este que se llama esquema. Le voy a dar la opción ver más. Y aquí me va a aparecer algo que dice página nueva, cada pregunta, cada 2 preguntas, cada 3 preguntas. Esto significa que yo puedo tener una evaluación de 10 preguntas y cómo deseo que se vea cada una de esas preguntas. Entonces, si yo selecciono cada pregunta en una página nueva, al estudiante le va a aparecer solo una pregunta. Si selecciono 2, 3 preguntas, van a aparecer ese número de preguntas en cada página que él le dé siguiente. Bueno, y en la parte inferior me aparece método de navegación, secuencial o libre. Libre significa que el estudiante puede contestar 1, después saltarse a la 3, después ir a la 10, devolverse a la 2 y así sucesivamente.
Y secuencial es que no, que primero la 1, después la 2, después la 3, después las 4 y no me puedo devolver otra vez a la pregunta anterior. Eso es lo malo a veces de la secuencial. La secuencial no me permite devolverme. Si el estudiante dudó y dijo, uy, la pregunta número 2 no era esa, ya no puede. Sí, tiene que seguir adelante. Comportamiento de las preguntas. Aquí me va a aparecer ordenar al azar las respuestas. Sí, comportamiento de las preguntas. Esta opción ya es de retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Son la opción como el docente genera una retroalimentación o una comunicación directa con el estudiante donde, por ejemplo, si falla con una pregunta, puede haber un mensaje de ánimo o explicar dentro de esa retroalimentación por qué esa opción no era la correcta. Opciones de revisión. Voy aquí a ir cerrando. Me voy a encontrar en opciones de revisión 4 momentos importantes. Momento número 1, durante el intento. Como ustedes pueden observar, esta opción está deshabilitada y no podemos marcar ninguna. Inmediatamente después de cada intento. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tienen la evaluación de 8 de la mañana a 8 de la noche y el estudiante lo hizo a las 9 de la mañana, entonces inmediatamente después de cada intento, apenas él finalizó, ¿qué opciones va a encontrar? Entonces aquí está marcado el intento. Como ustedes pueden observar, me dice, si fuese correcta, entonces yo puedo generarle al estudiante esa opción y él automáticamente va a saber en qué falló o en qué no falló. Sugerencia. Podemos dejar cómo está configurado esta opción. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los estudiantes, si tienen todo el día, pues ellos podrían llegar sencillamente, uno lo termina, me quedó buena la 1, la 2, la 3, toman una fotico y la comparten. Entonces, lo mejor es al final, después de cerrar el cuestionario, que se genere todo lo que sea retroalimentación. Y lo más importante es que nunca, nunca debe estar esta opción que dice respuesta correcta. Porque si yo genero respuesta correcta, lo que le estoy queriendo decir al estudiante es, que esa es la respuesta correcta. Entonces, inmediatamente después de cada intento, él ya sabrá cuáles son todas las opciones correctas. Más tarde, mientras el cuestionario está abierto, es muy similar al anterior, solo que maneja un lapso de tiempo un poquito más extendido. Y después de cerrar el cuestionario es que si el cuestionario iba hasta las 8 de la noche, ahí sí, ya el estudiante puede ingresar, revisar y, digamos que en ese caso, ver cómo le quedó su evaluación. Apariencia es que si queremos ver 2 decimales y encontrarnos la imagen del estudiante mientras realiza el cuestionario, podemos dejarlo por defecto, sin imagen y decimales en la calificación, 2 o dependiendo de lo que nosotros consideremos. Es importante mencionar que el sistema tiende a redondear. Bueno, en el caso que uno tenga 9 preguntas o algo por el estilo, que no sea fácil configurar esas opciones. Restricciones extras. Aquí es en el caso, por ejemplo, si nosotros queremos escribir una contraseña adicional al cuestionario. Sugerencia, podemos dejar esta quietica, porque cuando nosotros comenzamos a generarle contraseñas a los cuestionarios, muchas veces el estudiante no digita bien la contraseña y entonces eso se vuelve, profe, no pude ingresar o algo. Ahora, ¿cuándo es bueno utilizar la contraseña? Por ejemplo, un docente que tenga 3 grupos en un solo ambiente virtual. Entonces yo creé mi evaluación, dupliqué esa evaluación y a cada una de esa evaluación, por ejemplo, grupo 1 le puse una contraseña, grupo 2 otra contraseña, grupo 3 otra contraseña y se las envié previamente a cada uno de los estudiantes. Así yo ya sé que yo tengo la contraseña para ingresar al grupo 2 y no podré ingresar a ningún otro. En restricciones de acceso, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar añadir restricción. Y cuando yo selecciono esto, me dice fecha, calificación, perfil de usuario, conjunto de restricciones. Cuando yo selecciono fecha, es otra opción adicional
que traen todas las actividades de Moodle, siempre me va a aparecer esta opción que dice restricciones de acceso, donde yo también puedo restringir desde hasta una fecha donde yo quiero que se cierre esa actividad. Importante, en el cuestionario, como en la parte de arriba, tenemos la temporalización, donde me dice cuándo se abre y cuándo se cierra. Importante, profes, omitamos la opción de restricción en cuanto a fecha, porque si no, el sistema puede generar doble fechas y nos confundimos. O nosotros, por ejemplo, creímos configurar una y mentira que no configuramos la otra y entonces nos podemos confundir. ¿Cómo puedo eliminar esta restricción? Al lado derecho me aparece una X, le doy borrar. Calificación. El estudiante debe, esa opción de calificación, lo que busca es uno generar una condición. Por ejemplo, que yo tenga 2 cuestionarios. Entonces, el primer cuestionario no tiene restricciones, pero el segundo le voy a poner una restricción y es que el estudiante, por ejemplo, aquí me van a aparecer todas las actividades que son las que ustedes han ido practicando y van realizando. Entonces, yo le digo, calificación de X actividad. Y el estudiante, por ejemplo, en este caso, yo le puedo decir que si quiere realizar esta segunda evaluación, debe sacar previamente, suponiendo que la evaluación sea de 0 a 100, debe sacar 80% o debe sacar el 70% de la calificación, ¿sí? Entonces, si la calificación es sobre 5 y yo le pongo el 80, el estudiante debe sacar mínimo 4 para poder realizar mi evaluación. Eso en cuanto a la restricción de calificación. Y perfil de usuario, por ejemplo, en el caso que un estudiante no realizó la evaluación, yo se la puedo volver a habilitar. Aquí, por ejemplo, campo del perfil de usuario, selecciono apellidos, es igual a, y tengo que escribir el apellido exactamente igual a como aparece en la plataforma. El sistema automáticamente me va a seleccionar y va a decir, voy aquí a darle guardar para que ustedes vean sencillamente en la pantalla qué es lo que sucede. Dice, la evaluación en línea 01 no disponible hasta que su apellido es Rosero Prado. Entonces, ¿cuántos estudiantes puedo seleccionar yo con esa opción? Ustedes pueden seleccionar varias restricciones. Cuando yo tengo más de un estudiante, lo más importante es, ojo, profes, aquí me aparece I. Entonces, yo en la parte superior debo decir cualquiera de para que me cambie a O. Porque si no, significaría que el estudiante debe tener los 4 apellidos. Bueno, marcas y competencias las dejamos igualitas. Hasta aquí vamos bien y le di guardar y regresar al curso. Siguiente paso, ingreso a la evaluación. Cuando yo ingreso a la evaluación, ustedes podrán observar, aparece el título, aparece el texto de la descripción y adicional, por si acaso, me aparece número de intentos permitidos. Este cuestionario estará disponible hasta, y este cuestionario se cerrará. Límite de tiempo, tanto. ¿Sí? Prácticamente la evaluación me indica, o el sistema me indica cuándo se abre, cuántos intentos. Opción para agregar ya las preguntas. Lado superior derecho me aparece el engranaje. ¿Qué opciones me aparecen aquí? Me aparece editar ajustes, que es lo que estábamos haciendo. Me aparecen otras opciones que dice editar cuestionario. Y me aparecerán otras opciones. No voy a entrar a detallar cada una de ellas, profes, por cuestión de tiempo. ¿Cuáles son importantes? Cuestionario, banco de preguntas. Dentro del banco de preguntas me aparece preguntas, categorías, y este de importar o exportar
es en el caso, por ejemplo, de uno querer traer de un cuestionario de otro lugar, de otro curso, pero digamos que esto ya es un poquito más avanzado. Voy a editar cuestionario. Cuando yo llego a editar cuestionario, ustedes podrán visualizar una nueva interfaz, una nueva como página, donde me aparece editando cuestionario, me aparece al lado derecho la calificación máxima, en este caso selecciono 5. Me va a aparecer aquí total de calificaciones. Ese total de calificaciones es muy importante, porque cada vez que yo voy a agregar una pregunta a la parte que añado las preguntas, él va a comenzar a sumar cada una de ellas, que lo correcto es sea igual a la calificación máxima. Debajo de eso me aparece reordenar las preguntas al azar. Entonces aquí ya tenemos una opción para los docentes que estaban diciendo, ok, yo tengo 5 preguntas, ¿cómo le van a aparecer? Yo puedo dejar que a todos les aparezcan las 5 preguntas en el mismo orden o puedo reordenar las preguntas al azar y así al estudiante le pueden aparecer aleatoriamente. En la opción donde me aparece agregar, ahí debajo, me aparece una nueva pregunta del banco de preguntas y una pregunta aleatoria. ¿Qué es cada una? Una nueva pregunta. Yo cuando selecciono una nueva pregunta es que directamente en la evaluación o en el cuestionario voy a agregar cada una de las preguntas que yo deseo y entonces me van a aparecer directamente las preguntas. ¿Esa qué opción era? Era la opción una nueva pregunta. Me aparecen 2 opciones para añadir preguntas y es del banco de preguntas y una pregunta aleatoria. Bueno, aquí estas opciones, estas 2 de aquí, están, digamos que amarradas o están vinculadas a algo adicional, lo voy a poner acá, que es el banco de preguntas. Suponiendo que nosotros tenemos, hagan de cuenta, una base de datos o una cajita donde tuviéramos muchas preguntas. Entonces, yo puedo tener 20 preguntas en ese banco de preguntas. Entonces, si selecciono del banco de preguntas, estoy queriendo decir, en ese banco de preguntas tengo 20 preguntas. Si yo selecciono del banco de preguntas, lo que estoy queriendo decir es, tráigame, por ejemplo, la número 1 aquí. Tráigame adicional la número 5. Y entonces él me pega aquí la número 5 puntualmente. Y adicional, si yo selecciono una pregunta aleatoria, él lo que me hace es, viene y me dice, ¿cuántas preguntas quieres? Ah, no, yo quiero que me hagas 5 preguntas. Entonces, él me va a aparecer acá en un orden, me va a escribir 5 preguntas aleatorias, pero no me va a decir qué pregunta. No, él lo que va a hacer, el sistema lo que me va a decir es, coja 5 preguntas aleatorias de ese banco de preguntas grande. Espero que no los haya confundido un poquito con esos esquemas, pero quería así diferenciar estas dos. A nivel de ejercicio, voy a crear una nueva pregunta, pregunta directa. ¿Qué opciones me aparecen? Me aparece opción múltiple, opción falso y verdadero, respuesta corta. La respuesta corta, acá aparece al lado derecho la descripción y entonces lo que busca es uno mismo generar la respuesta en texto. Como así, yo puedo escribir de qué color era el caballo de Simón Bolívar. Y entonces en las respuestas escribo blanco y así cuando el estudiante lo escriba, el sistema va a confrontar. Importante, si yo tengo mayúsculas o tildes, el estudiante debe escribir con mayúscula y tilde porque si no, el sistema no lo reconoce. Numérica, en el caso de los profesores de ciencias económicas que quieran tener alguna opción numérica, calculada, me aparece de ensayo. Esta opción de ensayo es para que el estudiante escriba y redacte
como algo importante. Estas anteriores, el sistema las califica solas, porque puntualmente se sabe cuál es la respuesta. El ensayo, por ser una descripción que el estudiante, un texto que el estudiante ingresa, el docente después tiene que ingresar a la evaluación y verificar o leer y calificar. Emparejamiento aleatorio, respuestas anidadas y close, dentro de otras opciones que aparecen acá abajo. Esta última opción, que se llama descripción, es en el caso, por ejemplo, que yo tenga una pequeña descripción o que yo quiera adjuntar un texto, un video o algo. Voy a agregarlo, por ejemplo, nombre de la pregunta, entonces yo la puedo llamar descripción 1. Y aquí pegaría yo el texto que deseo. Por ejemplo, copié ese texto y le doy guardar cambios. Y aquí me va a aparecer la primera opción, que no es una pregunta, es sencillamente una descripción. Ahora, ¿para qué se utiliza? Es una lectura, puede ser un caso. Entonces, teniendo en cuenta el siguiente caso, y ahí es donde se genera el caso, donde se escribe la descripción o el problema. Y ya ahora sí añado lo que son las preguntas. Entonces, pregunta, opción múltiple, que son de las más utilizadas. Nombre de la pregunta, importante. Los nombres de las preguntas, profesores, busquen que sean alusivos a lo que estamos generando. Entonces, yo puedo utilizar, por ejemplo, cuestionario, o puedo poner quiz, semana 8, pregunta 1, para ubicarme, porque después, si ustedes tienen en el nombre de la pregunta otros títulos, si ustedes necesitan editar o saber algo, eso se les puede volver una confusión. Entonces, por eso, mi sugerencia siempre será generar algo que ustedes se ubiquen fácilmente y sepan, que ese era la pregunta número 1 de la semana, sí, y así sucesivamente. Enunciado de la pregunta es la pregunta que se genera. Entonces, yo podría, por ejemplo, generar aquí la pregunta. Entonces, ¿cómo se llama el director del Centro de Educación Virtual? Y entonces acá abajo me va a aparecer puntuación por defecto. Repito, esa es la pregunta. Puntuación por defecto, esa va a ser una pregunta de 0.5. Retroalimentación general, me aparece una opción. Podemos escribir la retroalimentación general. Una o varias respuestas. Por defecto me aparece solo una, pero pueden ser 2 respuestas. Ya explico qué significa eso. Numerar las elecciones. ABC, 1, 2, 3. Y aquí me aparece un recuadro, y en ese recuadro me va a aparecer todas las opciones de cada una de las posibles respuestas. Entonces, elección 1. Entonces voy a poner aquí Jaime Villafañe. Entonces, aquí me aparece. Calificación, si esa es correcta, le pongo 100%. Si es incorrecta, la puedo dejar en ninguno. Retroalimentación, puedo escribir, no, este es el nombre de un docente, o sí, puedo escribir para que el estudiante sepa de qué se trata. Elección número 2, puedo escribir el nombre ya, por ejemplo, Mario Alejandro Correa Mendoza, y puedo escribir 100%. En el caso que yo seleccionara la opción varias respuestas, lo importante es, por ejemplo, que se llamara Jaime y Mario. Por ejemplo, es llegar y decir, ok, 50% una, 50% del otro. Lo que se tienen que hacer es, en este caso, que el porcentaje de ambas respuestas me sume el 100%. Entonces, en este caso, la voy a volver a dejar solo una respuesta y voy a generar ninguno. Acá voy a escribir otro nombre, Carlos Andrés Tobar. Voy a utilizar no. Yo puedo dejar esas 3. Como puedo, a su vez, por defecto me aparecen 5 opciones, o me aparece un campo que dice espacio en blanco para 3 opciones más. Entonces puedo generar otras opciones adicionales. Sergio Andrés Velázquez. Sí, o puedo generar las 5. Gina Cela Quintero. Listo. Retroalimentación combinada. Cuando la respuesta es correcta, sí,
respuesta parcialmente correcta o respuesta incorrecta. Entonces uno puede acá escribir la respuesta es incorrecta porque el y escribe uno la descripción. Múltiples intentos, penalización por cada intento incorrecto. Esta opción lo que hace es penalizar al estudiante. Por ejemplo, si él estaba contestando la pregunta y entonces siguió con la siguiente, pero dudó, entonces se devolvió a la anterior, me penaliza. Cada vez que cambia, penaliza. Entonces, sugerencia 0%. Le doy guardar cambios y aquí ya me aparece entonces, en este caso, la descripción y me aparece la pregunta, que era lo que yo les decía. Quiz, semana 8, pregunta 1. Y me aparece un pequeño texto de lo que está cada una de las preguntas. ¿Cómo hago para crear el banco de preguntas? Entonces, aquí lo que voy a hacer es devolverme con el menú que me aparece en la parte superior, me voy a devolver donde dice evaluación en línea, ¿sí? Donde me aparece la evaluación, donde me encuentro en este caso yo con ¿qué? Con mi menú. Y aquí me va a aparecer la opción banco de preguntas, preguntas y categoría. Si yo selecciono banco de preguntas, me va a aparecer esta opción. Las preguntas que se han hecho hasta ahora, las categorías, importar y exportar. Como ustedes pueden observar, en preguntas, abajito me dice selecciona una categoría y me van a aparecer las categorías que yo tengo en este caso. Importante, debemos crear una categoría para que podamos guardar ahí todas las preguntas. Entonces, voy a seleccionar categorías, me van a aparecer las categorías que aparecen y voy a decir nombre. Entonces voy a escribirle, por ejemplo, parcial 1. Categoría padre. Entonces digo, ok, seleccióname la categoría padre que sea el curso al cual estoy haciendo. O puede ser aquí la que aparece ahí debajito, no hay ningún problema. Yo voy a seleccionar el curso. Entonces, parcial 1, le doy añadir categoría. Y ahí me quedó creada la categoría. Ya aquí la puedo ver. Parcial 1. Ahora me voy a preguntas. Selecciono la categoría donde voy a guardar mis preguntas. Y aquí ya es donde voy a crear cada una de las preguntas. Voy a crear 5 preguntas a nivel de ejercicio. Entonces, voy a crear una nueva pregunta. Ya habíamos visto una de opción múltiple, voy a crear una de falso y verdadero. Voy a seleccionar, agregar nombre de la pregunta. Entonces, habíamos dicho que se llamaba quiz, pregunta 2. Entonces, acá, el Centro de Educación Virtual se encuentra ubicado en el edificio Farallones de la Universidad de San Buenaventura. Puntuación por defecto, puedo dejar 1. Retroalimentación, puedo escribir incorrecto. Respuesta correcta, falsa o despliego y digo verdadero. En este caso, por ejemplo, falso, retroalimentación para verdadero y retroalimentación para falso. Entonces, puedo escribir ahí que efectivamente la respuesta quedó bien, quedó mal, dentro de otras opciones. Múltiples intentos, no, solo me aparece 1 y marcas me aparece así por defecto. Guardar cambios y ya. Ahí tenemos nuestra primera pregunta de falso y verdadero. ¿Cómo se visualiza? Me aparece aquí la opción vista previa. Segunda pregunta. Voy a llevarme una respuesta corta. Agregar. Entonces, lo mismo. Nombre de la pregunta. Quiz, semana 8, pregunta 3. Enunciado. Entonces, aquí es donde yo genero, ¿cómo se llama? El diseñador de medios del Centro de Educación Virtual. Entonces, retroalimentación general y me aparece en la parte de acá abajo, vean, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, yo puedo generar mayúsculas y minúsculas, deben coincidir o no, igual mayúsculas que minúsculas, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? Puedo escribir aquí Sergio en minúscula
o puedo escribirlo todo en mayúscula, ¿sí? Y la calificación sería al 100%, no habría ningún inconveniente. O, por ejemplo, si yo escribo un apodo, o en este caso, cómo le dicen a la persona, otra cosa, podría darle un porcentaje menos pensando de pronto que tiene la idea, pero no es lo correcto. Doy, en este caso, guardar cambios y sigo editando. Y ya tengo mi segunda pregunta. Crear una nueva pregunta. Otra vez, recuerden, voy a hacer 5 preguntas. De ensayo, agregar. Entonces, quiz, semana 8, pregunta 4. Entonces, explique cómo se crea un cuestionario en línea. Retroalimentación, me aparece acá ya las opciones de respuesta. Formato de la respuesta, requiere texto, cuántas como líneas o el tamaño del texto que yo deseo. Información, no hay ningún problema. Guardar cambios. Y ya tengo 3 preguntas. Volvemos acá a las preguntas. Entonces nos encontramos que hay numéricas, que hay en este caso, por ejemplo, de emparejamiento, que hay anidadas, dentro de otras opciones, arrastrar y soltar marcadores, o en este caso, de arrastrar y soltar sobre texto. Listo. Entonces, pregunta, quiz, semana 8, pregunta 4. Entonces, aquí yo puedo generar el enunciado. El tipo de esta pregunta, lo que se busca es generar un emparejamiento entre las respuestas, entre las posibles respuestas. Entonces, esta pregunta tiene como característica lo siguiente. Yo puedo tener un texto. Le voy aquí, por ejemplo, a dar guardar cambios. Él me va a decir que tiene un error, pero estaba precisamente buscando era esta característica que ven aquí, ¿sí? ¿Y esto qué voy a hacer? Esto lo que me va a querer indicar es que el estudiante tiene que, en la parte inferior van a aparecer como unos botones y ellos tienen que arrastrar ese texto hasta el área que yo selecciono. Entonces, por ejemplo, yo escribo aquí, pongo ese comando o esos corchetes. En la parte de abajo, por ejemplo, selecciono respuesta, texto, vuelvo y lo copio, por ejemplo, y digo, en este caso, voy a cambiar acá la palabra forma, pongo o escribo 2, me voy a la opción número 2, escribo forma, y así sucesivamente. Solo voy a hacer 3 opciones aquí. Selecciono otro, por ejemplo, aquí de este de aquí, 3, macrocomposiciones y 3, aquí. Listo, voy a darle guardar cambios y ya editar. ¿Cómo funciona esa pregunta o cómo se previsualiza? Es esto, la idea es que uno pueda arrastrar hasta donde uno considera. Ahora, la pregunta es, ¿y uno puede generar otras opciones como otros de estos botoncitos para que no quede pues tan fácil la pregunta? Sí, profes, nosotros podemos editarla cada una o reeditar las preguntas. En esta parte de abajo voy a particulares. Aquí, por ejemplo, particulares, escribir microcomposiciones, por ejemplo, y le voy a dar guardar cambios y ahí ya debe aparecer en la vista previa. ¿Sí? Aquí ya me aparecen. Entonces, bueno, y aquí ya el estudiante lo que tiene es que escribir o llevar a cada una de ellas. Por ahora, lo que hicimos fue generar un banco de preguntas, lo puedo seguir alimentando, no hay ningún inconveniente. Me voy a devolver a la evaluación, voy ahorita a editar cuestionario, voy a llegar y vean otra vez que me aparece, aquí era donde me aparecía una nueva pregunta, me aparecen del banco de preguntas
y pregunta aleatoria. Si yo selecciono del banco de preguntas, me va a aparecer una nueva ventanita donde yo selecciono la categoría. Ustedes podrán observar, aquí me dice parcial 1, 4 preguntas. Si, por ejemplo, tengo 20, me va a aparecer ahí entre paréntesis el número. Selecciono 4, en este caso, perdón, parcial 1, y puntualmente, recuerden, la segunda opción para añadir del banco de preguntas, o esta aquí así, me va a decir cuál deseo. Entonces yo digo, no, tráigame la 1 y tráigame, en este caso, la pregunta número 2 y la pregunta número 4. Añadir preguntas. Y el sistema puntualmente, vean que me trae es esa pregunta. Ahora está la otra opción. Una pregunta aleatoria. Yo puedo decirle, aquí me aparece una pregunta aleatoria, parcial número 1, 4, la categoría, y le voy a decir, ok, número de preguntas aleatorias. Tráigame 1, 2 preguntas, 5 preguntas. Ustedes deciden. Y le digo agregar pregunta aleatoria. ¿Cuál es la diferencia? Se las voy a marcar otra vez, estas dos de aquí. Estas de aquí fueron directamente. Veamos aquí. Listo. Estas dos fue con la opción del banco de preguntas. Puntualmente me traje 2 preguntas, una pregunta del banco de preguntas. Él me la marca con el mismo nombre, me dice qué tipo de pregunta es. Y adicional, las 2 últimas, vean que me aparece preguntas aleatorias. Él ni siquiera me está diciendo cuál es la que me va a mostrar. Sencillamente, él lo que me está queriendo decir el sistema es que va a coger de ese banco de preguntas 2, 3 y me las va a mostrar ahí el número de preguntas. Importante, en este caso, al lado derecho, ustedes ven, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el total de calificaciones era la sumatoria de esto que me aparecía a mí acá? Y que ese total de calificaciones tenía que ser igual a la calificación máxima. En este caso, tenemos como si fuera 4 o 5. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Selecciono un lapicito, borrar, y puedo escribir 1.5, enter, y él automáticamente me genera, que hay una pregunta que me vale más, 2. Bueno, aquí ya me pasé. ¿Eso qué me implica? Que tengo yo que modificar puntuaciones. Aquí vuelvo y digo, lo importante es que estas de aquí me sumen igual. Estas de aquí me deben sumar esta parte de acá, total de calificaciones, que va a ser igual a la calificación máxima. ¿Listo? Profes, hasta aquí lo que hicimos fue crear las preguntas del cuestionario. Entonces, aquí ya tenemos las opciones o las herramientas para añadir todas las preguntas, como preguntas directas o preguntas desde un banco de preguntas. Ahora, vengo otra opción o otra pregunta que me hacen es, ¿cómo puedo previsualizar? Cuando yo ingreso a mi evaluación, en la parte del botoncito o menú de cuestionario, me aparece la opción vista previa. Y ahí es como lo van a ver los estudiantes. Esa opción de previsualización es como lo va a ver el estudiante. Aquí me va a aparecer, ¿sí? Importante, en algunos casos me puede aparecer aquí verificar cuál es la pregunta o la respuesta correcta, pero eso solo nos aparece a nosotros como docentes porque estamos en una previsualización. Al estudiante lo vería diferente. ¿Cómo se vería la evaluación cuando un estudiante realiza la evaluación? Entonces, yo llego aquí, estoy en mi semana 10, ingreso otra vez a la evaluación y vean que me dice algo particularmente y me dice intentos 1. ¿Eso qué significa? Que ya hay un estudiante que contestó. Si hay 10 intentos, son 10 intentos de personas que han participado en este caso, del cuestionario de la evaluación. Entonces, lo selecciono
Y en la parte inferior me va a aparecer el nombre del estudiante, la dirección, cuándo comenzó el intento, cuándo lo finalizó, el tiempo que le llevó a cabo y me va a aparecer sin calificar aún. ¿Por qué me aparece sin calificar aún? Recuerden, si fueran preguntas solo de opción múltiple, de emparejamiento, respuesta corta, o en el caso, por ejemplo, de opción múltiple, el sistema las califica solas. Pero como tenemos una de un ensayo, vean que me dice acá al final, me dice, ok, requiere calificación. Entonces, tendría yo que ingresar, reviso qué fue lo que escribió el estudiante y puedo escribir comentario o corregir calificación. Aquí me aparece puntuación sobre 2. Yo digo, bueno, eso estuvo como bueno, pero faltó. Puedo generar aquí el comentario, faltó citar y le voy a dar guardar. Cerrar esta ventana, refresco y aquí ya me aparece, por ejemplo, la calificación que yo di y por ende me aparece la calificación del estudiante. Prácticamente lo que acabamos de ver es configurar una evaluación, añadir las preguntas. Hasta ese momento, digamos que lo que es el cuestionario ya queda como visto. Este espacio se denomina Hackathon, asumiendo retos para aprender a desarrollar recursos digitales para los ambientes virtuales. Y recuerden que en el Centro de Educación Virtual humanizamos lo virtual.